Bueno, entonces haremos a continuación algunos ejemplos de superficies cuádricas en GeoGebra. Vamos a ilustrar cómo es la naturaleza de estas superficies en el espacio tridimensional. Veamos, vamos a empezar con un elipsoide. ¿Sí? El elipsoide va a ser recordemos que la ecuación, todos los términos son positivos. Veamos un ejemplo. X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 igual a 1. Pero aquí le vamos a dar valores en la división. Aquí vamos a darle entre 4, entre 2 y entre 8. Entonces, nuestro primer elipsoide, ¿sí? Obsérvese que tiene el eje mayor, es el eje X, el que está ilustrado en rojo. Y el eje menor es el eje Y, que va de menos 2, el eje Z, perdón, que va de menos 2 a 2. Y el eje Y, este verde que va de raíz de 2 a raíz de 2. Entonces, todas las trazas en este elipsoide son elipses. Entonces veamos una en el eje, en el plano XY para Z igual a 0. Sería esta traza de aquí. Son elipses. Podemos darnos otra, pero en X igual a 0. Sería este de aquí. ¿Observas? En el plano. Y en Y igual a 0 sería algo similar. Perdón, en el plano, voy a corregir aquí. En el plano X igual a 0 es el plano ZY. Para X igual a 0. Y en este último, para Y igual a 0, sería el plano ZX. Y observen las tres trazas que se forman acá. En realidad son las elipses al intersecar. Bien, también podemos de alguna manera mover esta elipse. Vamos a quitar acá. Mover esta elipse del origen. Podemos darnos un punto, por ejemplo, el punto 2,2,1. Y entonces podemos, hagamos que esta elipse tenga centro en este punto. Entonces solo hacemos aquí la diferencia. En la ecuación que tenemos acá, x menos 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado y z menos 1 al cuadrado. Y listo. ¿Eh? Esta es una elipse centrada en el punto 2,2,4. 1, perdón. 2,2,1. Veamos ahora un ejemplo básico de un cono elíptico. Cono elíptico. Sí, una ecuación del cono elíptico puede ir de la forma con centro en el origen. Este es un ejemplo de un cono elíptico. Obsérvese que en los conos elípticos el término z, para este caso, centrado en el origen, es el término con diferente signo a las otras dos variables. ¿Sí? Entonces, la simetría del cono está con respecto al eje Z. Las trazas, por ejemplo, en el eje, en el plano XY, ¿sí? Para este caso sería el origen. Y porque si yo digo
intersecta el cono elíptico con z igual a 0, obtengo el origen. ¿Observas? Sería el origen. Pero si yo me doy valores diferentes de z, de 0, por ejemplo, para z igual a 1, las trazas son elipses. ¿Sí? Serían elipses. Para z igual a menos 3, una elipse aquí abajo. Pero bien. Ahora, si cambiamos de plano, vámonos para el plano. Voy a copiar este. Las trazas en el plano zx para y igual a 0 y serían rectas. ¿Observa? Son rectas. Y las trazas para el plano, veamos el siguiente, sería por ejemplo, este es el eje X, este es el eje Z, quiero para el plano con X igual a 0, también serían rectas, observas. ¿Sí? Serían estas rectas. Este es el eje Y. Perdón, el eje X, sí, el eje X. Entonces para X igual a 0, serían estas rectas, ¿no? Vamos a quitar la elipse y ahí está. Entonces las tres trazas son rectas en el plano X, Y, Z. Rectas en el plano Z, ZX, YZ y en el plano, habíamos dicho, vamos. No, en el plano XY era el origen, pero si nos damos valores para Z eran elipses, ¿verdad? Entonces, estas serían las trazas para un cono elíptico. Veamos también que podemos cambiar la simetría de un cono elíptico con respecto a la variable de simetría. En este ejemplo es con respecto a Z, pero esto lo podemos cambiar. Voy a darme otro ejemplo. En vez de poner aquí, voy a cambiar Z por Y. Entonces será el eje Y, quien me servirá de eje de simetría. ¿Observas? El eje azul, el eje verde es el eje Y. Este sería nuestro eje de simetría. Y entonces todas las trazas cambiarían con respecto a la variable que estemos, al plano que estemos buscando. En este siguiente ejemplo, lo que tenemos ahora es un paraboloide elíptico. Los paraboloides elípticos, su variable de simetría, en este caso elegimos z, es lineal y el resto de las variables serán de tipo cuadrático. Obsérvese que el rango de la función con respecto al eje z, o sea, los valores que puede tomar z están delimitados para este caso de 0 en adelante. Y por debajo de 0, en z no hay paraboloide, a menos que cambiemos el signo. ¿Sí? Pero esto solo cambiaría la dirección del paraboloide. Bien, pero ¿cómo serían las trazas? Veamos. En el plano XY, la traza sería, para z igual a 0, sería el origen. ¿De acuerdo? Pero si nos damos valores por encima de z, z igual a 5, por ejemplo, lo que obtenemos son elipses, ¿verdad? Claramente se nos forman elipses sobre este paraboloide elíptico. Vamos a dejarlo aquí en 0. Ok, pero ¿qué sucede en los otros planos? En el plano XZ con y igual a 0,
todas las trazas, la traza es una parábola, ¿sí? Debido a que si nosotros eliminamos la variable y, en este caso, la variable y nos queda en términos z en términos de x, que serían parábolas. Y de la misma forma, el trazo para el plano YZ con x igual a 0 serían otra parábola. ¿Ok? Entonces, las trazas, pues, son diferentes figuras cónicas. Vamos a poner aquí para z igual a 2. Observes. Entonces se nos forma ahí. Ya tenemos la idea de la forma de nuestro sol, de nuestra superficie cuádrica. Bien, además, de la misma manera, toda esta figura, esta superficie puede cambiar de eje de simetría y de alguna manera turnamos las variables. Por ejemplo, ahorita está con respecto a z, pero puedo perfectamente cambiarlo con respecto a x. Y observas, la simetría es diferente. Esta es nuestra segunda paraboloide elíptico, nuestro segundo paraboloide elíptico. Bien, tenemos ahora el ejemplo de un paraboloide hiperbólico. Vamos a ver cómo quedan sus trazas. Bien, aquí para empezar, el término negativo, ¿sí?, es y. Entonces, este negativo es el que nos representa a nosotros que estamos hablando de una elipse. Obsérvese. Z es lineal. A diferencia de el paraboloide elíptico, todos sus términos son positivos, pero acá uno de ellos es negativo. Entonces veamos las trazas cómo quedarían. Para x igual a 0, perdón, para z igual a 0, hagamos el primero. Para el plano XY, o sea, z igual a 0, tenemos rectas, ¿sí?, sobre la traza del plano. Son rectas. Ahora veamos qué sucede con respecto a el plano. Copiar aquí. La intersección con el plano x igual a 0, el plano ZY. Ok, voy a quitar este. Son parábolas, ¿ve? Observas. En el plano ZY, este es el eje Z y el verde es el Y, son parábolas. ¿Sí? Sobre el plano ZY. Y por último tenemos la traza sobre el plano ZX para Y igual a 0. También son parábolas, observas. Bien, entonces, ¿dónde aparecen las hipérbolas acá? A ver, si ninguna de las trazas que tenemos son hipérbolas. Bueno, vamos a hacer algo. Resulta que para el eje de simetría, el eje Z, si yo le doy valores diferentes de 0, voy a copiar aquí, y vamos a darle para Z igual a 1, se nos forma una hipérbola. ¿Observas? Con simetría en el eje, con respecto, perdón, a XY, ¿sí? YX, perdón, y está como sobre el plano XY. ¿Observas? Entonces, si le damos valores a Z, nos estarían quedando hipérbolas en planos XY. Podemos darnos otra aquí. Para Z igual a menos 2. Nos quedaría una hipérbola abajo. Entonces, las hipérbolas en un paraboloide hiperbólico surgen a partir de valores que le asignemos a Z, que sería el eje de simetría. Esto puede cambiar totalmente si Z cambia como eje de simetría. Bien, la siguiente superficie cuádrica que veremos es un ejemplo de un hiperboloide de una hoja, donde claramente
todos sus términos son cuadráticos, y para este ejemplo, todos sus términos son cuadráticos, la simetría está con respecto a un término negativo, en este caso para el z cuadrado, y está igualado a un valor a 1. Entonces, esta es una característica principal de una ecuación en forma estándar con centro en el origen, y cabe destacar que todos los ejemplos que hemos estado haciendo son con centro en el origen para un hiperboloide, ¿sí? Esta es la forma básica con centro en el origen. Entonces sus trazas en los planos, está claro que si nos ponemos desde esta perspectiva, en XY para Z igual a 0 es una hipérbola. ¿Observes? Y de igual manera, si le damos valores diferentes a Z, como eje de simetría, lo que estaríamos encontrando también son hipérbolas. ¿Observes? Y ya que si nosotros cancelamos el término Z, bueno, le damos un valor a Z, inclusive 0, nos quedaría una ecuación de una, bueno, creo que he estado diciendo hipérbola, son elipses. Voy a corregir. Son elipses, ¿verdad? He estado diciendo hipérbola y está incorrecto. Estamos hablando de elipses. Observe abajo. Ahí aparece otra. Bien, y con respecto a los otros planos, veamos para x igual a 0 sería el plano XY, ZY. Son elipses. Lo volví a decir mal. Y estas sí son hipérbolas, ¿verdad? Las elipses son con respecto a Z, y con respecto al plano ZY son hipérbolas. ¿Sí? Y un solo para el plano ZX con Y igual a 0 serían también elipses, hipérbolas. Entonces, esas serían las trazas en los planos coordenados de un hiperboloide de una hoja. Para el hiperboloide de 2 hojas, obsérvese lo que voy a hacer. Voy a tomar este mismo hiperboloide de una hoja, esta misma ecuación, como un ejemplo básico. Voy a colocar 2, pero voy a cambiarle el signo a las variables. Esta va a ser negativa. Esta va a ser negativa. Y z la dejaré positiva. Obsérvese. Entonces obtengo lo que se conoce como un hiperboloide de 2 hojas. Si el eje de simetría es el eje z, o sea, el que tiene el signo diferente al resto de las variables. Si aquellas son negativas, z es positiva, entonces sería el eje de simetría. Pero podemos cambiarlo fácilmente. Puedo venir y hacer este positivo y z negativo, y obtengo a y como eje de simetría. Observa, el eje y es el eje verde. Y de igual manera, pues, para x. Bien, volvamos a z. ¿Qué sucede en el plano XY? Para z igual a 0, no tenemos figura, no tenemos traza, no tenemos superficie, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le doy valor a z igual a 0, ¿sí? Bien, esto tendría que hacerlo en una pizarra, no tendría figura. Ahora, si tenemos trazas con respecto a los otros planos. Por ejemplo, para el plano, vamos a probar para el plano, ¿qué me sirve? Para x igual a 0, solo que aquí me falta x hiperboloide 2. Aquí. Para x igual a 0 es el plano YZ. Son hipérbolas. ¿Observas? Son hipérbolas. Y de la misma manera, para el plano y igual a 0 sería XZ. Son hipérbolas. ¿Observas? Para y igual a 0. Pero ¿qué sucede si lo hacemos de esta manera?
para algunos valores de z, para algunos valores. No para z igual a 0 no tenemos nada. Eso sería parte del dominio de esa traza. Si no sería parte del dominio de esa traza. Pero ¿qué sucede si le damos algún valor específico en z? Para z igual a 0, pues no tenemos nada. Pero para z igual a, sería para valores mayores que 2. ¿Sí? Para positivo 3, tengo una elipse ahí arriba. Forman elipses. De igual manera, si me doy un valor negativo, dentro del dominio de esa traza, cabe destacar, tenemos otra elipse. Y bien, esta es una forma básica de graficar trazas en GeoGebra para las superficies cuádricas.